con el escritor Leo Yola, autor de novelas, cuentos, poesía, un hombre del conurbano que tiene a ese territorio dentro de sus ficciones. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, muy contento de estar acá en el programa y con vos. Vos naciste en Isidro Casanova. Sí. ¿Y alguna vez dijiste que te tuviste que mudar a Capital para empezar a escribir sobre el territorio bonaerense? ¿Por qué pasó eso? Me parece que también por la distancia que necesitas, las cosas que pasaron para transformarlas en ficción, necesitas un tiempo, pero también en mi caso fue una distancia física. Las dos primeras novelas que yo escribí viviendo en provincia, viviendo en el oeste, son policiales históricos, y Chamamé, cuando ya empecé a coquetear. Vamos a mostrarla, sí. Chamamé. No es la primera edición, porque ya tiene varias. Es un hitazo. ¿Hace cuánto ya? Y en el 2007, sí. Y bueno, esa tiene una Chevy, más bonaerense que eso. Sí. Esta es una road novel, Sí. Chamamé. Y recuerdo que tiene un protagonista que está obsesionado, es una suerte de tipo muy religioso, que cree que Dios le manda mensajes a través de las canciones que suenan en la radio. Sí, del rock nacional. Del rock nacional. Sí. Ahí también hay una impronta fuerte de la música en tu literatura. ¿Cómo conversan esos dos mundos? Porque me parece que donde nos criamos nosotros estaba lo que le llamábamos el rock de pasillo, que eran las canciones que vos escuchabas que venían por los pasillos. No sabías de qué casilla, de qué tocadisco estaban sonando, pero ahí estaba la Santísima Trinidad. Creedence, Johnny River y los Rolling, ¿no? Sí. Y acá, además, a los que somos muy fans de Bon Jovi, como me pasa a mí, creo que tiene un epígrafe cada uno de los capítulos de la novela que termina siendo la canción completa traducida al castellano. Uno Tal cual lo dijiste vos, ¿no? El índice termina formando Llamarada de Gloria. Blaze of Glory. Sí, de John Bo, del pibe John Bo. ¿Cómo se te ocurrió eso? Porque hay un escritor que se llama Horace McCoy. El de ¿Acaso no matan a los caballos? Claro, y en Genio. La gran novela de él y una de las grandes novelas policiales, El Índice, es como lo que hoy se conoce en el cine como escena postcrédito. Termina formando el veredicto que está dando el juez ante el caso por el que lo están sentenciando a la pena de muerte, y es saber cómo va a finalizar él. Entonces yo me forjé en un taller literario, mi maestro fue Alberto Laiseca. Hablábamos mucho de cómo con un texto a largo aliento te disgregás y que por ahí está lindo visualizar el índice. Entonces él también hablaba de que la forma mejor de transmitir una historia, la forma más acabada, es la canción, que incluso tiene 3 actos y que cada uno de los actos cierra con el estribillo. Y bueno, ahí lo pensé, y desde Chamamé en adelante los libros que yo escribo forman la letra de alguna canción que me marcó. Hablaste de Laiseca, que fue tu maestro. ¿Y cómo fue ese tiempo de ir al taller donde se formaron además un montón de escritores y escritoras argentinos? Sí, no, bueno, fue una bendición. Fue un gran momento de él, y si estamos hablando vos y yo acá es porque empecé ese taller en febrero del 2003. Me dio una vida. Y vos ahora también sos profe de escritores, o hacés talleres de escritura. ¿Cómo es haber cambiado de lugar en la silla? Y me parece que era también como un paso, viste, que el jugador de fútbol después no puede abandonar ese ámbito y se hace o director técnico o se mantiene ahí cerca. Y de repente me empezaron a gustar esas otras historias que tenían otras personas para narrar y poder acompañarlos desde ahí. Pero más que como director técnico me veo como hinchada, ¿viste? Alentar un montón a que puedan sacar esas voces propias, esas historias. Por suerte ya hay varios que han publicado gracias a concursos o a editoriales que han apostado. Y bueno, ahí hay otros que ya están por entrar a la cancha. ¿Cómo ves hoy la situación de la circulación de la literatura en relación a publicar, en relación a encontrar un público lector? Y
Lo veo siempre difícil. Cuando me tocó a mí, yo tuve mucha suerte y creo que era otro escenario. Uh-huh. Ahora me parece siempre vital el tema de las oportunidades que pueden dar concursos y las oportunidades enormes que dan editoriales independientes, editoriales que no solamente están en Cava, las editoriales del conurbano, todas las ferias de libros que se hacen ahí uh-huh. son importantísimas para difundir esas voces y que bueno, ahí empiece, viste, la gira. Tu novela Kriptonita, que quizás sea la novela que más se conozca porque tuvo 2 adaptaciones, una al cine, otra a serie, sí. Y además ahora fue hecha historieta. Creo que es la novela que más multiplataformas ha encontrado. Y fue obra de teatro. Y fue obra de Moreno. teatro. Sí, hace 2 años atrás. ¿Y cómo fue la experiencia? Siempre ha sido muy lindo, muy honroso y amoroso, porque ves cómo querían la historia y cómo la trataron no solamente con respeto, sino con mucho cariño. La premisa de Kriptonita es maravillosa. Quiero contarle a quien no haya leído la novela ni se haya acercado todavía ni a la historieta, ni a la obra de teatro, ni a la serie, ni a la película, que es una pregunta, que es ¿qué pasaría si en vez de haber nacido llegado a una granja de los Estados Unidos, Superman hubiera caído en el conurbano bonaerense y su talón de Aquiles no es la Kriptonita, sino que es el vidrio verde de algunas cervezas? Sí. Es maravilloso. Bueno, sí, fue lindo llevar a un personaje que por ahí queríamos y de la película de Christopher Reeve, haber aprendido a leer historietas para hacer la novela, pero llevarlo a un escenario que uno reconoce, donde te criaste, llevarlo a los boliches donde fuimos a bailar nosotros. Y ¿qué aparece? El Jesse James aparece, el Jesse ¿no? James, la rivalidad con el Skylab. Justo ayer fui con mi hijo por frente del Jesse James y ahora ya está cerrado, pero me hubiera encantado que llegara a ir ahí. Y ahí también la música tiene una importancia fuerte. Sí. Bueno, vos además sos DJ. Contanos esa segunda vida de Leo Yola DJ. Sí, también tiene que ver con haber crecido, que un día bailando me esguincé y fui a pasar música y de ahí me empezaron a alentar a que pasara música. Compré libros, aprendí y nos fuimos fogueando con eso. ¿Compraste libros para ser DJ? Sí. Mirá qué formación profesional curiosa del escritor DJ. Sí, porque me parecía que era interesante eso. Si bien ahora tenés todo a mano en internet, yo le dedico mucho tiempo diario a la lectura. Uh-huh. Entonces fui a buscar ahí un par de libros que eran interesantes, además de haber conocido a un gran disjockey, Rodrigo Mayorga, el Toro, que me enseñó bastante. Pero después fue evocar todo lo que me hacía bailar a mí y bueno, tratar de meterle por ese lado más otras cosas que iba aprendiendo. Mirá que sos muy buen escritor. Yo no quiero decir cuál de las 2 competencias andás mejor porque realmente he bailado contigo una de las mejores noches de mi vida. Es que yo también milito eso de que hay que desconfiar del escritor que no sabe bailar. Sí. Tu último libro, Sol Rojo, es un poemario. Sí. Escribiste poesía en donde también aparece el territorio del conurbano. Durante la pandemia, para mí, siempre leí muchísimo de todo, pero también principalmente poesía, pero nunca me había animado a escribir y a mostrar eso. Entonces hice taller, empecé a animarme a hacer ciertas cosas y para mí, durante lo que eran las fases, yo pensé que todo esto iba a terminar cuando volviera a escuchar la propaladora. Para mí es un ruido no solamente de barrio, sino bien bonaerense. Pero para mí era como se estaba viniendo el verano, que venía la sandía. Sandia, calada y colorada. Traiga la bolsa, señora. Eso, estaba esperando el rastrojero con ese sonido. Y de ahí empecé a hilar una poesía en la que evoqué al papá de una chica con la que yo supe salir, que era paraguayo pero idéntico a Charles Bronson, ¿viste?
Y de ahí también mi tesis de que Charles Bronson era paraguayo y era matancero. Paraguayo y peronista. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. No, totalmente. Pero bueno, empezamos a jugar con eso. Era mucho tiempo que no veía a mis viejos y evocar las calles de allá. Después... ¿De Casanova. Un muchacho que conocí de una editorial de Bahía Blanca, Diego Rosaque. Yo eso lo saqué primero como fanzine en la etapa de la pandemia. Y él lo quería sacar como libro. Entonces le dije, mirá, hago otros 3 poemas para que quede un libro, porque ese es un poema largo que se llama Mr. Majestic. Y le digo, y para que tengan una unidad, hago un poema sobre Alain Delon, otro sobre Úrsula Andrés y otro sobre Toshiro Mifune, que con Charles Bronson los 4 estuvieron en una película que se llamaba Sol Rojo. Y bueno, el de Toshiro Mifune trata sobre una pizzería que aún sobrevive y que es la pizzería en Morón, que es la Tokio. Úrsula Andrés sobre todos los amores que tuvimos en Casanova, tanto en el barrio como en los cines, cuando empezabas a enamorarte de esas actrices. Y el de Alain Delon, eso, cuando ibas a bailar y te ibas del Jessy con la piba que no era tu novia. Los recuerdos de tu infancia, pero sobre todo de tu adolescencia, están súper presentes en tus ficciones. ¿Qué te sigue dando esa etapa de la vida a la hora de escribir? Me parece que es una etapa importante de descubrimiento, obviamente ahora a la distancia de haber estado en paz y de cómo empezaban a aparecer ciertos temas que iban a ser las pulseadas con la vida, ¿no? ¿Qué temas? Y laburo, enamorarte y dejar todo por alguien, irte del barrio, buscar otra realidad, sí, eso. ¿Qué te decidió a irte del barrio cuando te fuiste? Yo decidí irme del oeste para poder dedicarme de lleno a la escritura, porque ya la segunda novela me lo habían sacado en España y mis editores, cuando me dieron el adelanto, me dijeron no sabemos para qué lo vas a emplear, pero mudate a la capital. Ellos decían a la capital federal, que es algo que me parece se reproduce en casi todos los países, el centralismo que hay en cierta ubicación y todo. Entonces decidí hacerlo. También me había pasado que me habían convocado de la Rock and Pop por la primera novela y me decían que me mandaban el remis, y cuando les dije que estaba en ese momento en Morón, me dicen, no, hasta Morón el remis no va. Yo les decía, yo voy a la radio porque quiero estar en la radio, que me escuche mi madre. No, déjalo. Y bueno, veía un poquito que había algo que tenía que ver con eso, con las oportunidades laborales que daba leer y escribir acá y allá no. Qué loco, porque es tan cerca, Dios, un ¿sí? territorio tan próximo. 1:20 colectivo, tren colectivo, pero son realidades muy diferentes. En tu última novela, Ultratumba, te metes en el escenario de una cárcel de mujeres, una historia de amor entre 2 mujeres, pero aparecen zombies amotinados. ¿Cómo fue manejar ese registro que abreva mucho también en cierta tradición del cine, ¿no? El cine de terror. Sí. Básicamente, Ultratumba, en general en todo lo que escribo, no soporto que sea una traslación directa de la realidad. Necesito de la literatura de género. Y para no repetirme, y como entraba mucho lo social, me parecía que era interesante el cine de zombies y lo que empecé a leer escrito en ese tipo de literatura. Como también entraba lo religioso, me parecía bárbaro meterle por ahí. Había leído un autor, John Connelly, que hizo un cuento que se llama Lázaro, y que obviamente Lázaro, si lo te pones a pensar, es el primer zombie. Entonces, de ahí en adelante a autores también bonaerenses como Leandro Ábalos Blacha, que escribió una novela que se llama Massachusetts, pero que esa es una locura, que ante la invasión zombie
las que están preparadas para combatir a los zombies son maestras jubiladas. ¿Viste? Pasaron la carpa blanca, pasaron de tener la Eugenia Sicabo en tercero, ¿viste? Una cosa así. No es nada ir contra un zombie, después te dicen. Seguro La Habana. Sí. Vengan de asientos. Así. Claro, sí. Vengan acá. Vengan de asientos. Me pongo el guardapolvo y sabes cómo salgo a atenderlos. Sí. ¿Y qué géneros lees? De todo. Lo que me doy cuenta es que leo lo que es este momento. Ni siquiera una cuestión de novedad. Me gusta descubrir autores nuevos. Entonces esa es como una prioridad. Sé que me estoy perdiendo leer clásicos. Es una cuestión de no tener tiempo, pero sí disfruto muchísimo la lectura de los colegas que después por ahí tenés la suerte de cruzarte y poder hablar de ese proceso creativo, de lo que estuvieron haciendo. Leo, vos también tenés libros para chicos. Sí. Recuerdo uno que me encanta, se llama Sopapo. Sí. Pero tenés varios publicados ya. Sí. ¿Cómo? Pero Sopapo es el más bonaerense y también de un boliche. Es la trilogía ninja de Pinar de Rocha. Porque Pinar de Rocha tenía un cartel que en la semana era escuela ninja. ¿Cómo? Sí, decía así. Vos lo veías desde el tren, pero nosotros la verdad que íbamos con mi hermano y veías la puerta a Pinar, que estaban por entrar las chicas con el vestidito bobo, el peinado ballena, y adentro sonaba Erasure, y vos decías, yo me voy a bailar a Blamour, no voy a hacer Esta es la escuela ninja que claro. necesitamos. No, claro, totalmente. No, acá al lado te están enseñando el tigre y el dragón. No, yo me voy con Erasure de Pet Mode y las chicas de Ramos Mejía. ¿Y cómo es traducir ese universo para el mundo de las infancias? Y primero y principal que también leí muchos autores, muchas autoras que estaban escribiendo en ese momento. Me acuerdo que me impactó mucho Sergio Holguín con El equipo de los sueños. Ah, una novela infantil divina. Sí. Hermosísima. En busca de la pelota de Maradona, la Tal primera cual. pelota del Diego. Y a la vez tiene una novela linda para justo contar una separación y cómo lo vive el nene, que es cómo cocinar un plato volador y que transcurre en el oeste, en Ramos Mejía. Entonces noté mucha libertad en eso y además la editora, el editor me daban mucha libertad para ponerse juguetón. Pero lo principal es que mi hijo ya tenía una edad que agarraba kriptonita, no sabía leer y decía, mi papá hizo una historia de un Superman gordo que toma tereré, ¿viste? Hablaba por de la tapa, todo, y era una risa y yo decía, qué lindo eso, pero a la vez pensaba, no sé si quiero que lo primero que mi hijo lea mío sean estos mundos un poco más duros con eso. Entonces ahí fue que acepté esta invitación de Antonio Santana a empezar a escribir infantil. Y a escribir esas tonterías, todo, que nada, ahora es como pasa todo rápido, porque en ese momento empecé a escribir la trilogía ninja de Pinar de Rocha, Sopapo. El protagonista es mi sobrino, Tomás, que era como la tragedia familiar que estaba por repetir 4º grado. Y nada, se distraía y en un momento mi hermano le habló a él todo y el pibe le dijo por qué se distraía. Estaba profundamente enamorado de la maestra. Era hermoso. Y era tipo, y sí, acá hay una historia. Después, ahora mi sobrino tiene 22 años, me quiere matar por haberlo quemado y todo, saben, pero bueno. Bajó la ventanilla y te dijo, no me quemé. No me quemé. Claro. Ahora es tipo, no me quemé. No todo, me quemé. Todo y bueno, nada. Última, Leo, ¿qué es lo que más disfrutás de ser escritor? Nada, me ha hecho muy feliz ser escritor. Sé que me dio otra vida, sé que me ha dado muchas posibilidades y que no deja de sorprenderme. Me llevó a muchos lados, me devolvió también al barrio y nada, en este momento que también estoy viviendo con mi hijo, que él hurgue en las bibliotecas, pero también decida preguntarme sobre cosas mías a la hora de escribir, es un momento único. Me dio de todo, amistades, conocer lugares que no iba a pensar,
muchas cosas. A nosotros también nos das de todo. Muchísimas gracias. Un Gracias placer a vos. leerte y un placer conversar con vos siempre. Bueno, gracias.